Bueno, en este segundo video vamos a hacer unos ejercicios de vibraciones de barras, un poquito más complicados que los que hicimos en el video anterior. El ejercicio que vamos a hacer ahora es una barra que está sujeta en un extremo, en los dos extremos, y se remueve de forma instantánea el extremo inferior y queda suspendida por propio peso, pero de forma instantánea, no de forma gradual como un ejercicio clásico que se hace en resistencia de materiales, que es calcular las tensiones y deformaciones de una barra suspendida. En este caso, se quita el extremo inferior de forma instantánea. Lo que tenemos que ver primero es que las condiciones iniciales de este problema es que la barra está quieta, no hay deformación, U en X y en tiempo cero es igual a cero. Quiere decir que toda la barra, cualquier punto de la barra, para el instante inicial no tiene deformación, o sea, su deformación es cero. La segunda condición inicial es que la velocidad de cualquier punto en el instante inicial, o sea, para todo X, también es cero. Esas son las dos condiciones iniciales que tenemos. Si removemos instantáneamente el soporte inferior, lo que va a pasar es que esa barra va a empezar a vibrar debido a que el soporte fue removido instantáneamente, o lo que vamos a decir que la carga gravitatoria empieza a actuar de forma instantánea. Planteamos el equilibrio, vamos a tener el elemento diferencial con las dos cargas normales, la aceleración de ese elemento que va a estar moviéndose, y también vamos a considerar la carga por el propio peso. Entonces ahora tenemos este elemento más para armar la ecuación diferencial. Utilizamos la segunda ley de Newton para hallar la ecuación diferencial y nos queda la siguiente expresión. Entonces, en esa expresión vamos a utilizar la solución que ya habíamos encontrado para vibraciones de barras sujetas en un extremo y libres en el otro, que fue el primer ejercicio que hicimos en el video pasado. Esa solución la vamos a meter en la ecuación diferencial que acabamos de deducir. Arreglando la ecuación diferencial nos queda esa expresión, y en esa expresión vamos a introducir la derivada segunda con respecto a U y la derivada segunda con respecto al tiempo, que es el siguiente término. Entonces esos términos los reemplazo en la ecuación diferencial y me va a quedar la siguiente ecuación. Fíjense que en esta ecuación tenemos el primer término, que es la derivada segunda de U con respecto a X, lo tengo expresado en función de seno de npi sobre 2L por X. El tercer término también, que es este que está acá, está expresado en funciones de seno. Y este término que está acá, que es la fuerza volumétrica, lo tengo expresado en una constante. Entonces lo puedo expresar en función de seno utilizando las series de Fourier. Esa función la quiero expresar de esta manera. Un término b sub n multiplicado por seno de npi sobre 2L por X. Utilizando la definición de la serie de Fourier, donde b sub n es 2 sobre L por la integral de la función, que en este caso es constante, g sobre c cuadrado, por seno de npi sobre 2L por X, en el dominio 0L, me queda el siguiente valor. Entonces ahora lo puedo expresar en funciones de seno y lo puedo incluir dentro de la ecuación, quedándome este término multiplicado por las funciones seno, que aquí la saco factor común ya que están en todos los términos. Eso queda igual a 0. Por lo tanto, lo que tiene que ser igual a 0 es lo que está dentro de los corchetes, esto que está acá. Entonces, lo que está dentro de los corchetes es esta ecuación, y de esa ecuación, fíjense que es una ecuación diferencial que la puedo resolver de esa manera, es decir, que la solución de esa ecuación diferencial va a ser una constante, que va a ser la que me va a dar el término 4g sobre npi, más dos funciones periódicas que son las que me van a resolver esta ecuación que escribí acá, que sería la solución de la homogénea. Bueno, entonces, introduciendo esta solución
dentro de la ecuación, voy a hallar el valor de d sub 0n y de omega n, que es la frecuencia natural. La frecuencia natural, obviamente, es la misma frecuencia natural que había deducido en el video anterior cuando hicimos las vibraciones libres de esta barra. Bien, reemplazo estos dos valores que hallé en t y me queda esta ecuación. Ahora, lo que voy a hacer es recurrir a las condiciones iniciales que planteé al principio del problema. Es decir, que en el instante inicial los desplazamientos eran nulos y las velocidades de la barra también eran nulos. Entonces planteo estas ecuaciones, estas condiciones iniciales, donde u de x 0 es u de x por t de 0, como habíamos definido anteriormente, y la derivada de u con respecto a t, que sería la velocidad de todos los puntos de la barra, como u de x por t punto de 0. De esa manera voy a encontrar d sub 1n y d sub 2n, aplicando estas dos ecuaciones. De la primera, encuentro que d sub 1n es menos 16l cuadrado por g sobre n cubo pi cubo c cuadrado, y d sub 2n es 0. Por lo tanto, con esos dos valores encuentro la solución temporal. Como u de xt es el producto de u por t, entonces me queda la siguiente solución. Y esta es la solución del problema de la barra cuando se remueve un extremo instantáneamente, el extremo inferior particularmente. Una vez que tengo esta solución, lo que puedo hallar es cómo son los esfuerzos normales en toda la barra, ya que el esfuerzo normal es el modo de elasticidad por el área por la derivada de los desplazamientos. Y me queda el siguiente término, donde ahí está incluido W sub B, que es el peso de la barra. El peso de la barra es ρ por G por el volumen de la barra. Bien, ahora vamos a definir un parámetro que nos va a ayudar a resolver este problema. Supongamos que tenemos una barra de longitud L y golpeamos la barra en un extremo. Por la barra viaja a la velocidad del sonido, viaja la onda de choque, y esa velocidad a la que viaja la conocemos y es esta velocidad que habíamos definido al principio. El tiempo que tarda en enterarse un extremo que el otro fue golpeado es la longitud de la barra dividido esa velocidad. A ese tiempo lo vamos a llamar tau. Y ese tiempo nos va a servir para adimensionalizar la función temporal y poder graficar fácilmente las soluciones que hemos encontrado. Entonces, fíjense que este tiempo tau lo tengo aquí adentro en las ecuaciones, c sobre L y c sobre L. Entonces, reemplazando tau por L sobre C, me queda adimensionalizado el tiempo de esta manera y me va a servir para graficar la solución. Fíjense que acá lo que he puesto es este término que tengo acá, es esto que tengo acá, donde el delta estático es el peso sobre 2, el peso de la barra sobre 2 dividido E por A sobre L, que es el desplazamiento estático que sufre la barra cuando cuelga por propio peso. Entonces lo vamos a escribir la función U en función del delta estático, que nos va a ayudar a ver cómo es el desplazamiento de esa barra. El esfuerzo normal también reemplazo ese parámetro tau, y lo que voy a hacer ahora es graficar. El esfuerzo normal lo voy a graficar en el extremo donde está colgando la barra. Entonces voy a calcular el esfuerzo normal en 0 y quiero ver cómo varía ese esfuerzo en el tiempo. Para este caso, fíjense que pasé dividiendo el peso de la barra, entonces voy a graficar el esfuerzo adimensional. Bueno, si grafico esa función, obtengo la siguiente gráfica y fíjense, con 40 términos de esa función, no necesito graficar los infinitos términos, obviamente es imposible, pero con pocos términos
obtengo una buena aproximación. Esto que grafiqué acá lo hice en Excel con 40 términos y sale bastante bien. El esfuerzo normal que yo tendría en el soporte si la barra estuviese colgando por propio peso sería el peso de la barra. En el caso que yo remueva el soporte inferior de forma instantánea, fíjense que ese esfuerzo va a ser de dos veces el esfuerzo que tendría si fuese estático. En el extremo inferior voy a graficar cómo son los desplazamientos en ese punto, que es lo que me interesa también saber. Y si grafico esa función también en este caso lo grafiqué con 40 términos, me da el siguiente valor. Y fíjense, si se acuerdan, cuando hicieron en sistemas discretos este mismo problema, pero con un sistema de un grado de libertad, les daba que el desplazamiento era 2 veces el estático. Bueno, en este caso pasa lo mismo. En una barra sujeta a su propio peso, cuando remuevo instantáneamente el soporte inferior, el desplazamiento llega a ser hasta 2 veces el desplazamiento estático, que es similar a lo que pasaba con el esfuerzo normal. Bien, como ejercicio les voy a dejar para que hagan en Excel o con algún programa de matemática que conozcan, que calculen el esfuerzo normal adimensionalizado con respecto al peso, obviamente, en un cuarto de la barra, a la mitad de la barra, en 3/4 de la barra y en el extremo de la barra. Obviamente acá este tiene que ser 0, pero fíjense que ustedes tienen una serie, entonces no les va a dar exactamente 0. También tienen que hallar el desplazamiento en un cuarto, en un medio y en 3/4. Bueno, este ejercicio consiste en hacer los 7 gráficos en función del tiempo, 4 de esfuerzo normal y 3 de desplazamiento, y los tienen que entregar el lunes 13 de julio.